5 de junio de 2020. 5 de la madrugada. Una llamada entra en el centro de despacho de emergencia en Annan, Carolina del Sur. En la línea está Matthew Speck, de 37 años. Su voz es temblorosa, respirando agitadamente. Le dice al operador que 2 intrusos irrumpieron en su casa en el exclusivo vecindario de Eagle Landing. Según Matthew, los atacaron a él y a su esposa mientras dormían. Afirma que está herido. Cuando llegan las unidades de patrulla, Dawn aún no ha roto. El área todavía está envuelta en oscuridad. Los oficiales aseguran el perímetro. Las puertas principales están cerradas. Las ventanas están intactas. No hay signos evidentes de entrada forzada. Dentro de la casa, todo parece intacto hasta que llegan al segundo piso. En uno de los dormitorios, los oficiales descubren a Kathleen Speck, de 33 años, acostada en la cama. Ella no responde. A los pies de la cama, en una alfombra en la que solía dormir la siesta, está el labrador dorado de la familia, Bailey May. Ella también se ha ido. Matthew recibe a los agentes con sangre en la ropa. Presenta cortes recientes en los antebrazos y el estómago. Les cuenta a los detectives que resultó herido en un forcejeo con los presuntos atacantes, quienes, según él, huyeron momentos antes de oír las sirenas que se acercaban. Mientras los investigadores registran la casa, empiezan a notar cosas que no cuadran. Carteras, aparatos electrónicos y joyas permanecen intactos. No se ha registrado nada. Ningún cajón se ha abierto. No hay señales de una búsqueda frenética de objetos de valor. La casa está ordenada, salvo el dormitorio donde ocurrió la tragedia. Para entender lo que realmente ocurrió esa mañana, tenemos que remontarnos 12 años atrás. Esta historia comenzó en 2008, cuando Kathleen Conran conoció a Matthew Speck en un evento comunitario. Kathleen, nacida el 18 de agosto de 1986, trabajaba desde casa como diseñadora en el momento del incidente de 2020. Su profesión le permitía pasar la mayor parte del tiempo en Annan, en una casa de 2 plantas enclavada en las tranquilas calles de Eagle Landing. Su compañero constante durante el día era Bailey May, el labrador dorado al que consideraba un verdadero miembro de la familia. Matthew Speck, quien tenía 37 años en el momento del incidente, había vivido con Kathleen desde el principio de su relación. Quienes conocían a la pareja describían su vida como estable. Poseían propiedades, invertían en mejoras para el hogar y nunca hablaban de sus problemas personales en público. Kathleen estaba planeando una importante reforma. A menudo charlaba con amigos sobre ideas para el interiorismo y dedicaba tiempo a elegir materiales de diseño. Con frecuencia comentaba cuánto disfrutaba de la tranquilidad de la vida suburbana y la libertad de trabajar cómodamente desde casa. Tras lo que parecía un hogar estable y feliz, amigos cercanos de Kathleen habían comenzado a notar un cambio preocupante en el comportamiento de Matthew. En los últimos años de su matrimonio, Kathleen le confesó a su círculo íntimo que se distanciaban emocionalmente cada vez más. Según ella, Matthew pasaba más tiempo fuera de casa y se había vuelto notablemente frío en sus conversaciones. Aún así, Kathleen seguía invirtiendo energía y dinero en la casa y en la vida que habían construido. No buscaba una separación. No había buscado un nuevo lugar para vivir. Todo dentro de la casa de Eagle Landing seguía igual. Sus bocetos de diseño seguían sobre la mesa. Los materiales de construcción estaban apilados ordenadamente en el garaje, y su rutina diaria seguía girando en torno al cuidado de Bailey May. Este era el espacio seguro de Kathleen, su santuario. Lo que no sabía era que el ritmo de su vida ya se había convertido en objeto de una planificación calculada por la misma persona con la que compartía esa casa y cama. Mientras los médicos atendían las heridas de Matthew Speck, los equipos forenses se pusieron a trabajar en el análisis técnico de la propiedad de Annan. La primera prioridad del investigador era averiguar cómo habían entrado los presuntos intrusos. Pero algo no cuadraba. El perímetro no mostraba señales de entrada forzada. Todos los puntos de acceso estaban cerrados herméticamente. La puerta principal estaba asegurada con un cerrojo y un pestillo interno. Todas las ventanas, tanto de arriba como de abajo, estaban intactas. Los marcos estaban herméticamente sellados y las mallas mosquiteras estaban intactas, sin ranuras ni marcas de presión. Dentro, la escena contaba una historia que contrastaba con la versión de Matthew. En el recibidor,
la cartera de Kathleen yacía intacta sobre una mesita auxiliar, con dinero en efectivo y tarjetas de crédito dentro. En la sala, portátiles caros y otros aparatos electrónicos estaban justo donde cualquiera esperaría encontrarlos. Ni un solo cajón estaba abierto. La ropa del armario estaba intacta, en el suelo de la cocina y en los pasillos. No había huellas, ni rastros de suciedad, ni evidencia de que alguien hubiera entrado a toda prisa ni de que se hubiera producido una pelea entre varias personas. El dormitorio donde encontraron a Kathleen era un espacio cerrado. Según el relato de Matthew, 2 hombres irrumpieron en la habitación, dispararon, lo hirieron y huyeron. Pero el análisis forense reveló una historia diferente. Para que alguien pudiera haber salido de la casa, habría tenido que volver a cerrar el cerrojo y el pestillo desde dentro. Una maniobra imposible a menos que aún estuvieran dentro o tuvieran llaves. Los investigadores no encontraron señales de que se hubieran usado ganzúas ni llaves de repuesto. Toda la estructura de la escena, el mecanismo de las puertas y ventanas, apuntaba a un hecho innegable. Cuando se produjeron los disparos, los únicos seres vivos dentro de la casa eran Kathleen, Matthew y el perro. La idea de un allanamiento empezó a desmoronarse. No había salidas, ni señales de movimiento más allá de esa habitación. Esa noche, la casa de los Peck en Eagle Landing se había convertido prácticamente en un espacio hermético, del que nadie había salido hasta la llegada de la policía. En el hospital al que llevaron a Matthew Peck, los médicos y los detectives de guardia comenzaron a examinarle a fondo las lesiones. Matthew afirmó haber sufrido las heridas durante un forcejeo violento con intrusos armados, pero los especialistas forenses llegaron a una conclusión diferente tras analizar detenidamente los cortes en sus brazos y torso. Las heridas eran superficiales con bordes lisos, nada que ver con las laceraciones irregulares o desgarradas que suelen verse cuando alguien se defiende de un cuchillo. No había signos de heridas defensivas, ni cortes profundos en las palmas ni en el dorso de las manos, que suelen aparecer cuando alguien intenta agarrar un arma blanca o protegerse la cara. Los expertos clasificaron las lesiones como autoinfligidas o marcas de vacilación. La ubicación de los cortes en los antebrazos y la parte frontal del abdomen se encontraba en zonas fácilmente accesibles para la propia persona. Además, las manchas de sangre en la ropa de Matthew sugerían que estaba inmóvil cuando se produjeron las lesiones. En un ataque real con movimiento y forcejeo, el patrón de sangre habría sido completamente diferente, salpicaduras, manchas, distribución caótica. Pero lo que encontraron fue limpio, consistente y controlado. Los detectives también tomaron nota del extraño comportamiento de Matthew durante la recolección de pruebas. Su relato sobre los presuntos intrusos cambiaba constantemente. No podía mantener la coherencia en las descripciones de su altura o vestimenta. Sin embargo, lo que se mantuvo constante fue su enfoque en su propio dolor. Los informes médicos confirmaron que ninguna de sus heridas puso en peligro su vida ni requirió tratamiento quirúrgico avanzado. De hecho, eran incisiones limpias, casi quirúrgicas, realizadas en ángulos deliberados. Los investigadores compararon esto con lo que vieron en la escena. Pisos impecables, sin señales de altercado físico y solo rasguños leves en la única persona sobreviviente en la casa. La imagen de una valiente lucha por la supervivencia se desmoronó ante la mirada experta de los expertos forenses. El segundo cuerpo encontrado en la habitación del piso superior pertenecía al labrador dorado de la familia, Bailey May. Para los detectives, la pérdida del perro se convirtió en una pieza crucial para comprender la lógica del sospechoso. Balística confirmó que a Bailey May le habían disparado con la misma arma utilizada contra Kathleen Peck. El ángulo de la bala sugería que el disparo se realizó a corta distancia. La perra yacía en su lugar habitual junto a la cama. Su posición indicaba que no había intentado atacar ni huir. Nunca lo vio venir. El comportamiento del labrador de la familia esa noche se convirtió en un punto crítico contra la teoría de un intruso externo. Los vecinos de la comunidad de Eagle Landing confirmaron más tarde que Bailey May siempre había sido muy expresiva con los desconocidos, ladrando cada vez que alguien desconocido se acercaba a la puerta o salía al pasillo. Pero alrededor de las 5 de la madrugada de esa mañana, nadie en el vecindario reportó haber escuchado un solo ladrido hasta los disparos. Esto sugería que quienquiera que se moviera por la casa y entrara al dormitorio era alguien a quien la perra reconoció, alguien a quien no vio como una amenaza hasta que fue demasiado tarde. Los investigadores se hicieron una pregunta clave. ¿Por qué ladrones, supuestamente en busca de dinero,
Perderían tiempo y balas en una mascota que no representaba un peligro real. En el contexto de una escena preparada, el disparo a la perra parecía más un intento de eliminar cualquier variable que pudiera perturbar el silencio o generar atención no deseada. En su declaración inicial, Matthews Peck afirmó que los intrusos mataron a Bailey y Mice simplemente porque sí. Pero la lógica no se sostuvo. El equipo forense creyó que fue una jugada calculada, un acto intencional de alguien que conocía a la perra lo suficientemente bien como para darse cuenta de que podía traicionarlo con su reacción o arruinar la ilusión de un robo. Incluso muerta, Bailey May señaló a los investigadores una verdad escalofriante. Quien apretó el gatillo era alguien de dentro de su mundo. La bala que acabó con su vida se convirtió en una prueba tan vital como el casquillo encontrado junto al cuerpo de Kathleen. Mientras Matthews Peck permanecía bajo observación médica, los expertos en tecnología terminaron de extraer datos de sus dispositivos digitales personales. Su teléfono y su computadora, ambos incautados en la casa de Agle Landing, se convirtieron en una especie de caja negra, capturando cada movimiento del sospechoso en los días previos al tiroteo. Según el informe forense cibernético, la actividad en línea de Matthews dio un giro oscuro y específico en los días previos al tiroteo. Su historial de navegación mostraba docenas de visitas a páginas relacionadas con toxicología y técnicas para la preparación de escenas criminales. Los analistas confirmaron que no solo hojeaba artículos. Había pasado horas en foros especializados leyendo debates detallados y recopilando información. En su teléfono, se encontraron capturas de pantalla que mostraban mapas con posibles rutas de salida del vecindario. Rutas que, en teoría, podrían ser utilizadas por alguien que intentara huir sin ser detectado. Lo que más llamó la atención a los detectives fue el momento. Estas búsquedas en línea se realizaban a altas horas de la noche, mientras Kathleen aún estaba en la habitación contigua. La existencia de este tipo de huella digital en el teléfono de alguien que alegaba un allanamiento repentino se convirtió en una pieza clave del caso de la fiscalía. Pero lo que realmente desenmascaró la historia de Matthew no fue solo lo que buscó. Fue el momento. Las marcas de tiempo de su actividad contradecían directamente sus afirmaciones de un matrimonio feliz y comprometido. Para determinar el motivo, los investigadores dividieron el caso en dos áreas clave: las relaciones personales de Matthew y sus expectativas financieras. El testimonio más revelador provino de una exnovia, con quien Matthew se había reencontrado unos meses antes de junio de 2020. Ella proporcionó mensajes en los que Matthew declaraba claramente que su matrimonio actual no era más que una formalidad que pretendía resolver pronto para poder comenzar una nueva vida con ella. La segunda rama de la investigación llevó a los detectives a una compañera de trabajo de Matthews Peck. Mientras que su exnovia lo veía como un alma romántica que anhelaba la libertad, su colega pintaba una imagen muy diferente, la de un hombre calculador y pragmático. Según ella, Matthew rara vez se quejaba de Kathleen como persona. Lo que realmente lo frustraba eran las complicaciones legales en torno a la división de bienes. Insistió repetidamente en que Kathleen jamás aceptaría vender su casa en Annan. Para Matthew, un divorcio legal significaba perder la propiedad que más apreciaba y enfrentarse a años de obligaciones financieras. Su compañera de trabajo confirmó a los investigadores que Matthew le había preguntado qué sucede normalmente con los bienes inmuebles compartidos en caso de fallecimiento inesperado de uno de los cónyuges. De repente, todo encajó. Despedir a Kathleen le permitiría a Matthew conservar la casa, comenzar una nueva vida con otra persona y evitar la ruina financiera que conllevaría un divorcio. Era la clásica lucha entre querer empezar de cero y negarse a pagar el precio legal. Apenas horas después de recibir el alta hospitalaria, Matthews Peck se encontraba en la sala de interrogatorios. Los detectives utilizaron una estrategia conocida como trampas lógicas. Cuando Matthew volvió a afirmar que había perseguido a los intrusos por el pasillo hasta la puerta, un detective le hizo la pregunta crucial: Matthew, si los perseguiste, ¿cómo encontraron los agentes la puerta principal cerrada por dentro? ¿Y por qué no había daños en ninguna ventana? Matthew no tenía una respuesta concreta. Se tropezó con su propia cronología. Primero sugirió que podría haber cerrado la puerta él mismo en estado de shock, luego incursionó en terreno extraño, llamando a los intrusos fantasmas. Entonces, los detectives presentaron el informe forense sobre sus heridas, la superficialidad de los cortes y la ausencia total de residuos de pólvora en su ropa. Algo absolutamente esperable si alguien se hubiera enfrentado a un tirador a corta distancia, destrozó por completo su historia. Pero el golpe de gracia llegó con las impresiones del capítulo 6.
Los detectives le leyeron su propio historial de búsqueda en voz alta. ¿Cómo fingir un robo? Dosis letal de cianuro. Matthew Speck guardó silencio. La habitación se sumió en un silencio incómodo, una especie de confesión tácita. La casa hermética, las incisiones quirúrgicas, el historial de navegación inquietantemente detallado. Ya no había lugar para hablar de desconocidos misteriosos. Matthew Speck fue arrestado. Nunca ofreció una explicación real de por qué sus búsquedas en línea reflejaban la escena del crimen con tanta precisión. A partir de pruebas balísticas, análisis de salpicaduras de sangre y pruebas digitales, los investigadores reconstruyeron la cronología de lo que realmente sucedió esa noche. Los hechos no comenzaron a las 5 de la madrugada, como Matthew había afirmado. Comenzaron mucho antes, en la oscuridad del barrio de Eagle Landing. Matthew esperó a que Kathleen durmiera profundamente. Recuperó el arma, una que había preparado y cargado con antelación. En ese momento, los únicos dentro de la casa eran Kathleen, Matthew y su labrador, Bailey May. Los primeros disparos se produjeron en la habitación del piso de arriba. Kathleen seguía en la cama. No tuvo oportunidad de reaccionar. No hizo ningún movimiento defensivo. Inmediatamente después, Matthew apuntó con el arma a Bailey May. La perra, que no había mostrado ninguna agresividad hacia su dueña, fue bajada del lugar donde yacía. Con los únicos seres vivos de la casa desaparecidos, Matthew Speck procedió a ejecutar el plan que había estudiado en Internet, recorrió las habitaciones, simulando cuidadosamente lo que quería que pareciera un allanamiento. Pero incluso en esta actuación, fue selectivo, evitando dañar aparatos electrónicos valiosos y el interior de la casa, que claramente pretendía conservar. Una vez terminada la escena, Matthew fue al baño. Con un objeto afilado, presumiblemente un cuchillo que posteriormente se encontró con su ADN, se infligió una serie de cortes superficiales en los brazos y el abdomen. Lo hizo frente a un espejo, controlando cuidadosamente la profundidad de cada herida para evitar tocar arterias importantes. Solo después de asegurarse de parecer una víctima y esperar a que la luz del día comenzara a iluminar el vecindario, Matthew finalmente cogió el teléfono y llamó a emergencias. Todo el proceso, desde el primer disparo hasta la llamada, tomó un tiempo considerable, lo que explica por qué la sangre de Kathleen y la perra ya había empezado a secarse cuando llegó el personal médico. Cada acción de Matthew Speck esa noche fue calculada, con el objetivo de crear la ilusión de un ataque externo, mientras se mantenía a salvo tras puertas cerradas. En noviembre de 2024, el juicio comenzó en el Tribunal del Condado de Berkeley. El fiscal Alexander Meyers abordó el caso como un problema matemático, preciso, estructurado e innegable. En lugar de largas declaraciones iniciales, dejó hablar a los expertos técnicos. Un patólogo forense demostró por qué las heridas de Matthew no pudieron haber ocurrido durante un forcejeo. Estas no son marcas del caos, declaró al jurado. Son indicios de planificación. Los expertos en balística lo respaldaron con claridad científica. El ángulo de las balas en el dormitorio mostraba que el tirador había estado inmóvil, disparando a objetivos inmóviles. Los casquillos encontrados junto a Kathleen y Bailey y May coincidían exactamente. El fiscal enfatizó que quien disparó no tenía prisa. Operó en una casa vacía y sellada, consciente de que nadie lo interrumpiría. Ese mismo día, el testimonio de la compañera de trabajo y exnovia de Matthew consolidó el caso de la fiscalía. Tanto el motivo económico como la intención emocional quedaron al descubierto. La defensa intentó sembrar dudas señalando la mala calidad de las cámaras de seguridad cercanas, argumentando que ninguna grabación demostraba la ausencia de intrusos. Pero ese punto solo reforzó la postura del Estado. Nadie había entrado ni salido de la casa esa noche. Tras 5 días de intensos testimonios, el juicio se acercaba a su fin. El último día, el jurado recordó la flagrante contradicción en el corazón de la historia de Matthew, su relato de perseguir a los atacantes a través de una casa cerrada con llave por dentro. Las deliberaciones no se hicieron esperar. Para quienes habían visto las fotos de la escena del crimen y el historial de búsqueda en el teléfono de Matthew, la verdad era clarísima. Cuando todos regresaron a la sala, el silencio fue casi absoluto. La jueza Dedra Jefferson aceptó el veredicto del jurado. Matthew Garrett Speck fue declarado culpable de todos los cargos: homicidio premeditado, crueldad animal y uso ilegal de arma de fuego. La madre y la hermana de Kathleen, sentadas en silencio en la galería, recibieron el veredicto entre lágrimas.
No fue una sorpresa, pero fue la confirmación oficial de que el hombre al que una vez acogieron como familia fue, al final, su verdugo. El jurado estuvo de acuerdo. Desde la primera búsqueda en Internet hasta la última llamada a emergencias, cada paso que dio Matthews Peck había sido parte de un plan calculado y despiadado. El capítulo final del caso del condado de Berkeley llegó con la sentencia. La jueza Jefferson no suavizó su lenguaje. Matthews Peck fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se le añadieron 10 años adicionales, lo que le impidió legalmente solicitar la libertad anticipada por buena conducta según la ley de Carolina del Sur. El tribunal enfatizó que Speck no solo había cometido un delito. Había intentado manipular el sistema judicial orquestando un falso ataque. Ese nivel de fría precisión fue un factor decisivo para dictar la sentencia máxima. Actualmente, Matthews Peck cumple su condena en un centro penitenciario de Carolina del Sur designado como sin posibilidad de liberación. El destino de la casa de Agle Landing, el móvil oculto del crimen, también quedó sellado. Según la ley estatal, nadie puede beneficiarse de su propio delito. La propiedad fue transferida a los herederos de Kathleen. Este caso permanecerá en los archivos de Annan como un escalofriante recordatorio de que en la era digital de la ciencia forense, no existen los encubrimientos perfectos. Kathleen Speck y Bailey May ahora están en paz. Y su historia llegó a su fin, guiada por hechos que no podían ocultarse.